Este es el inicio del registro de una solicitud de aseguramiento de práctica de campo. Damos clic en Póliza de práctica de campo, seguido de la opción Solicitudes de aseguramiento de práctica de campo. Se presentará el listado de solicitudes de aseguramiento de prácticas de campo que tenemos registradas hasta el momento. Damos clic en la opción Crear. Se presentará una pantalla para ingresar los datos de la nueva solicitud. En la sección Datos generales debemos indicar qué dependencia está solicitando el aseguramiento de la práctica de campo. Si nuestro usuario tiene asignada más de una dependencia, se presentará un listado. Si tiene solo una dependencia, se presentará solo la dependencia que tenga asignada. Indicamos la subdependencia que llevará a cabo la práctica de campo. Podemos indicar el centro de trabajo que llevará a cabo la práctica de campo, pero este dato es opcional. Indicamos la modalidad en la que será llevada a cabo la práctica de campo. Las opciones son nacional o al extranjero. Indicamos el tipo de práctica de campo que se llevará a cabo. Las opciones son prácticas escolares a nivel nacional, prácticas escolares que incluyen actividades deportivas, prácticas escolares en el extranjero, prácticas escolares en el extranjero que incluyen actividades deportivas a nivel nacional, actividades deportivas en el extranjero, traslados, ida y vuelta de las disciplinas fútbol americano. Para este ejemplo seleccionaré prácticas escolares que incluyen actividades deportivas. Indicamos el destino en el que se llevará a cabo la práctica de campo. Indicamos las actividades por desarrollar. Indicamos el tipo de transporte. Indicamos la fecha de inicio de la práctica de campo. Es importante recordar que no hay aseguramientos retroactivos y la solicitud de aseguramiento de la práctica de campo debe realizarse con al menos 3 días de anticipación. Si estas reglas no se cumplen, el sistema nos presentará un mensaje. Indicamos la fecha de fin de la práctica de campo. Esta fecha debe ser igual o mayor a la fecha de inicio de la práctica de campo. El sistema nos calcula el número de días que durará la práctica de campo. Se indica la póliza en la que se asegurará la práctica de campo. De acuerdo con el tipo de práctica de campo que seleccionamos, se indicará la prima por pagar por día por asegurado. Este es el fin del registro de datos en la sección Datos generales de una solicitud de aseguramiento de práctica de campo. Este es el inicio del registro de los participantes de una práctica de campo en una solicitud de aseguramiento en estado borrador. Después de completar la sección Datos generales, en la sección Participantes que se encuentra en la parte inferior de la solicitud, se presentará el total por pagar. Este dato se calculará conforme vayamos añadiendo a los participantes de la práctica de campo. Para añadir un participante, damos clic en el botón Agregar línea. Se presentará una pantalla para registrar los datos de cada asistente. Indicamos el tipo de asistente. Esto es si el participante es alumno UNAM o es otro tipo de asistente. Si el asistente es de otro tipo, debemos especificar de qué tipo es.
Por ejemplo, registraré a un profesor. Indicamos el nombre completo del asegurado, que es el participante que estamos registrando. Indicamos la fecha de nacimiento del participante. Indicamos el número de seguridad social del participante. Indicamos el domicilio del participante. Indicamos el teléfono del participante. Cada participante puede tener un beneficiario. Indicamos el nombre completo del beneficiario de este participante. El sistema asigna automáticamente un porcentaje del 100% para cada beneficiario. Indicamos el parentesco del beneficiario con el asegurado. En la sección inferior se presentan 3 botones: guardar y cerrar, guardar y nuevo y descartar. Si seleccionamos guardar y cerrar, se guardará la información del participante que estamos registrando y se cerrará la pantalla. Si damos clic en guardar y nuevo, se guardarán los datos del participante que estamos registrando y podemos registrar un participante inmediatamente. Si seleccionamos descartar, se descartarán los datos que tenemos en pantalla hasta este momento. Para este ejemplo, daré clic en guardar y cerrar. Ingresamos los datos solicitados. En este caso, registraré a un alumno UNAM. En este caso, el participante es un alumno UNAM, por lo que se solicita el número de cuenta que le asigna la universidad a este alumno. En este caso, doy clic en guardar y nuevo. Podemos ver que los datos del participante se añadieron a la tabla participantes de práctica. Registraré un siguiente participante. Podemos añadir tantos participantes como sea necesario.
Después de registrar a todos los participantes, estos se presentarán en la tabla Participantes de práctica. Fuera necesario quitar de la tabla a alguno de los participantes, podemos dar clic en el botón Eliminar, que se ubica en la última columna en la tabla de participantes. Por último, damos clic en el botón Guardar. Si se ha cumplido con todos los datos obligatorios, la solicitud pasará a estado registrada. Este es el fin del registro de los asistentes en una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo. Este es el inicio de la consulta de una solicitud de aseguramiento de práctica de campo en estado registrada. En este estado se presentarán las opciones Editar, Crear, Imprimir formato e Imprimir solicitud. Si damos clic en el botón Editar, los datos permanecen de solo lectura hasta que se imprima la solicitud o se imprima el formato de prácticas de campo. Los siguientes pasos serán imprimir el formato de prácticas de campo e imprimir la solicitud. Este es el fin de la consulta de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado registrado. Este es el inicio de la impresión del formato de prácticas de campo en una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado registrada. Damos clic en el botón Imprimir formato. Se descargará el formato de prácticas de campo como un archivo Excel. Habilitamos la edición del archivo. En este formato se presentará el listado de participantes que asistirán a la práctica de campo, además de los datos que ingresamos en el registro de la solicitud. Después de descargar el formato, se deberá imprimir y de manera física se deberán recabar las firmas de cada uno de los participantes. Estas firmas deben ir en la última columna. Este es el fin de la impresión del formato de prácticas de campo de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado registrado. Este es el inicio de la impresión de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en una solicitud en estado registrado. Damos clic en el botón Imprimir solicitud. Se presentará la previsualización de la solicitud de aseguramiento. Damos clic en Imprimir. Se descargará la solicitud en formato PDF. Este documento debe imprimirse y en la sección de firmas debe recabarse la firma física de la persona que está solicitando el aseguramiento de la práctica de campo. Posteriormente, este documento deberá digitalizarse y subirse al sistema en un formato PDF. Volvemos a la solicitud mediante el identificador. Después de imprimir el formato de prácticas de campo y de imprimir la solicitud, se presentará el botón Solicitar aseguramiento y la solicitud cambió a estado esperando comprobantes de pago. Este es el fin de la impresión de la solicitud de aseguramiento de una práctica de campo por parte de la dependencia. Este es el inicio
del registro del formato de prácticas de campo y la solicitud de aseguramiento por parte de la dependencia. Después de recabar las firmas físicas de los participantes y la firma del solicitante de aseguramiento de la práctica de campo por parte de la dependencia, en la solicitud en estado esperando comprobantes de pago, damos clic en el botón Editar. En la sección Datos Generales se habilitará el apartado para subir el archivo de la solicitud de aseguramiento firmada. Damos clic en Suba su archivo. Identificamos la solicitud y subimos el archivo. Y en la sección Participantes se habilitará el apartado para subir el formato de prácticas de campo firmado. Damos clic en Suba su archivo. Identificamos el archivo y se subirá el archivo seleccionado. Damos clic en el botón Guardar. Se guardarán los cambios. Si solo contamos con alguno de los archivos, por ejemplo, solo la solicitud de aseguramiento firmada, podemos dar clic en el botón Guardar. Para completar el formato de prácticas de campo, nuevamente damos clic en Editar y subimos el archivo faltante. Este es el fin del registro de los archivos correspondientes a la solicitud de aseguramiento de práctica de campo firmada y el formato de práctica de campo firmado en una solicitud en estado esperando comprobantes de pago. Este es el inicio del registro de los comprobantes de pago en una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado esperando comprobantes de pago. Damos clic en el botón Editar. Vamos a la sección Participantes. En la sección Pagos de práctica de campo, damos clic en el botón Agregar línea. Se presentará una pantalla para ingresar los datos de los pagos realizados. Dependiendo si los pagos los hizo la dependencia o cada participante hizo su propio pago, será el número de pagos que deberemos registrar. Indicamos el importe pagado. Indicamos la fecha de pago. Indicamos el folio del pago. Repetimos el folio. Este folio no se puede copiar y pegar, debe ingresarse manualmente. Y cargamos el comprobante de pago. Este documento debe ser PDF. Damos clic en el botón Guardar y cerrar si no vamos a registrar un siguiente pago. Podemos dar clic en el botón Guardar y nuevo si vamos a registrar más de un pago. Registramos el siguiente pago, en caso de que se haya realizado más de uno. Si queremos descartar los datos que hemos ingresado en este pago, damos clic en el botón Descartar o cerramos la pantalla con el botón Cerrar.
En este caso daré clic en guardar y cerrar. En el apartado total por pagar se indicará el monto que se debió pagar por el aseguramiento de los asistentes a la práctica de campo. Y en total pagado se indicará la suma de los importes que se han registrado en cada uno de los pagos ingresados. Después de registrar los pagos y cargar los comprobantes de pago, damos clic en el botón guardar. Si nuestra solicitud aún tiene algún faltante, damos clic en el botón editar y podemos sustituir o subir la solicitud de aseguramiento firmada, el formato de prácticas de campo firmado, o podemos hacer modificaciones sobre los pagos de la práctica de campo. Si nuestra solicitud ha sido completada, damos clic en guardar y damos clic en el botón solicitar aseguramiento. Si todos los datos obligatorios han sido completados, la solicitud pasará a estado recibida por DGPU-DGS. Esto nos indica que la solicitud será atendida por el Departamento de Gestión de Seguros. En el estado recibida por DGPU-DGS no podremos realizar ningún cambio sobre la solicitud. Si damos clic en el botón editar, los datos permanecen de solo lectura. Este es el fin del registro de datos y comprobantes de pago en una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo. Este es el inicio de la consulta de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado recibida por DGPU-DGS. En una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado recibida por DGPU-DGS, tendremos tres opciones. Podemos consultar los datos generales de la solicitud indicados por la dependencia. Podemos descargar la solicitud de aseguramiento firmada para revisarla. Podemos descargar el formato de prácticas de campo firmado. Podemos consultar los datos de cada participante. Podemos consultar los datos y el comprobante de pago de cada pago registrado. Podemos descargar el comprobante de pago. Adicionalmente, se presentan tres botones. El botón revisada. Si damos clic en este botón, indicamos que la solicitud fue revisada y aceptamos la solicitud que fue enviada por la dependencia. El botón enviar a corrección nos permitirá solicitar correcciones a la dependencia sobre los datos o documentos de la solicitud. Y el botón rechazar nos permitirá rechazar completamente la solicitud. Este es el fin de la consulta de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado recibida por DGPU-DGS. Este es el inicio de la solicitud de correcciones a la dependencia en una solicitud de aseguramiento de una práctica de campo en estado recibida por DGPU-DGS. Damos clic en el botón Enviar a corrección. Se presentará una pantalla en la que se indica la fecha de envío a corrección y un apartado para redactar las observaciones o correcciones que deben realizarse, así como los botones Aceptar y Descartar. Si damos clic en el botón Aceptar,
se indica que las observaciones son obligatorias. Si damos clic en el botón descartar, se cerrará la pantalla. Ingresamos las observaciones. Estas observaciones serán consultadas por la dependencia y deberán ser atendidas para poder continuar con la solicitud. Para este ejemplo, indicaré que falta una firma en el documento de la solicitud. Damos clic en el botón aceptar. La solicitud cambia a estado en corrección por dependencia y la dependencia será notificada para hacerle saber que debe aplicar las correcciones. Este es el fin de la solicitud de correcciones en una solicitud de aseguramiento de práctica de campo. Este es el inicio de la atención de las correcciones en una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo, en estado en corrección por dependencia. Una vez que los usuarios de gestión de seguros solicitaron correcciones sobre una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo, le corresponde a la dependencia atender esas correcciones. Para esto damos clic en Póliza de prácticas de campo, seguido de la opción Solicitud de aseguramiento de prácticas de campo. Se presentarán las prácticas de campo de la dependencia que tenemos asignada como usuarios. Identificamos una solicitud que se encuentre en estado en corrección por dependencia y damos clic sobre ella. Se presentará el botón Editar, el botón Crear y el botón Atender corrección. En la parte inferior se presentará la pestaña Solicitudes de corrección. Damos clic sobre ella. En esta sección se indica la fecha de envío a corrección, los comentarios u observaciones, quién registró la solicitud de corrección. Hay una casilla de verificación que indica si la corrección ya fue atendida. La veremos más adelante. Y también se indica qué usuario realizó este último movimiento. Para atender la solicitud, vamos a dar clic en el botón Editar. Si la solicitud es referente a alguno de los datos en la sección Datos generales, hacemos la corrección sobre estos datos. Por ejemplo, podríamos cambiar la modalidad de la práctica de campo, de nacional al extranjero. Podríamos modificar el tipo de práctica de campo, que debe corresponder con las actividades que se van a desarrollar en esa práctica de campo. Podríamos modificar el tipo de transporte, la fecha de inicio o fecha de fin de la práctica de campo, y si modificamos algunos de estos datos, también se modificaría la prima por pagar por asegurado. Si alguno de estos datos llegara a modificarse impactando el importe que se debe pagar, en el apartado total por pagar veremos un aumento o disminución. También podríamos sustituir el documento que tenemos actualmente registrado de la solicitud de aseguramiento firmada. En la sección Participantes también podemos sustituir el formato Prácticas de campo firmado. En la sección Participantes de la práctica podemos añadir participantes. Si añadimos participantes, también se modificará el total por pagar. Podemos también quitar alguno o algunos de los participantes. Esto también modificaría el total por pagar. Si la corrección indicada fue sobre los pagos de práctica de campo, podemos añadir otro pago o modificar los ya existentes. Dependiendo de cuál fue la corrección u observación solicitada por gestión de seguros, será el dato o documento que deberemos corregir.
Para este ejemplo se solicitó una corrección sobre el documento de la solicitud de aseguramiento. Se indica que falta una firma en el documento. Voy a dar clic en el botón Guardar para consultar el documento de la solicitud de aseguramiento que está registrado en este momento. Descargo el documento de la solicitud de aseguramiento. En este ejemplo, la solicitud no cuenta con una firma por parte de la dependencia solicitante de seguros. Vamos a sustituir este documento por uno que sí contenga la firma. Doy clic en el botón Editar. Para esta prueba preparé un documento en el que ya se presenta una firma por parte del solicitante de la dependencia. Damos clic en el botón Seleccionar, en este caso en la solicitud de aseguramiento firmada. Identificamos el documento y lo seleccionamos. Una vez que se haya subido el documento, damos clic en el botón Guardar. Vamos a descargar el documento para verificar que se haya cargado el correcto, que ya contiene la firma solicitada por Gestión de Seguros. Abrimos el documento y efectivamente es el mismo documento que subimos. Volvemos a la solicitud y por último debemos indicar que la solicitud de corrección fue atendida. Para esto vamos a dar clic en el botón Editar. En la sección Solicitudes de corrección se habilitará esta casilla para indicar que ya atendimos la solicitud de corrección. Posteriormente daremos clic en el botón Atender corrección. Si primero damos clic en Atender corrección sin haber marcado la casilla, se mostrará un mensaje en el que se solicita indicar que se atendió la corrección. Damos clic sobre el renglón y damos clic sobre la casilla. Ahora sí podemos dar clic en el botón Atender corrección. Nuestra solicitud pasará a estado recibida por DGPU-DGS. En este estado no podemos hacer otras correcciones o modificaciones sobre los datos que ya están registrados. Este es el fin de la atención de correcciones en una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo. Este es el inicio de la revisión de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado recibida por DGPU-DGS. Si para esta solicitud se solicitaron correcciones, en la pestaña Solicitudes de corrección identificamos si las correcciones ya fueron atendidas y revisamos que efectivamente se hayan corregido. Si no hubo solicitud de correcciones, revisamos los datos de la solicitud, revisamos los datos de los participantes y revisamos los datos y documentos correspondientes al pago. En este caso se solicitó una corrección en la solicitud de aseguramiento firmada. Vamos a verificar que efectivamente este documento cuente con la firma que se solicitó. Una vez que hayamos revisado la solicitud y no se requieran más correcciones, damos clic en el botón Revisada. Si se requirieran más correcciones para esta solicitud, daremos clic en el botón Enviar a corrección. Se podrán solicitar tantas correcciones como sea necesario. O podemos incluso dar clic en el botón Rechazar para rechazar la solicitud definitivamente. En este ejemplo daremos clic en el botón Revisada, indicando que se acepta la solicitud
tal cual está, y nuestra solicitud cambia a estado finalizado. En este estado no se podrán hacer modificaciones por parte de la dependencia y tampoco se podrán hacer modificaciones por parte de los usuarios de gestión de seguros. Tampoco se podrán solicitar nuevas correcciones. Este es el fin de la revisión de una solicitud de aseguramiento de práctica de campo. Este es el inicio de la consulta de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado finalizada. Cuando una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo se encuentre en estado finalizada, no se podrán hacer modificaciones sobre los datos o documentos subidos previamente. Los datos permanecen en modo de solo lectura tanto para la dependencia que solicitó el aseguramiento como para los usuarios de gestión de seguros. Únicamente podemos consultar los datos y descargar los documentos. Este es el fin de la consulta de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado finalizado. Este es el inicio del rechazo de una solicitud de aseguramiento de práctica de campo. Después de revisar los datos generales de la práctica de campo, así como los datos de los participantes y los datos y documentos referentes al pago de la práctica de campo, podemos rechazar la solicitud si así se requiere. Damos clic en el botón Rechazar. Se presentará una pantalla en la que se indicará la fecha en que estamos rechazando la solicitud y se solicitan las observaciones o comentarios para informar a la dependencia por qué se está rechazando la solicitud. Si damos clic en el botón Aceptar, se indicará que las observaciones son obligatorias. En este caso, indicaré el rechazo de esta solicitud debido a que las actividades no corresponden con el tipo de práctica que se seleccionó. Una vez completadas las observaciones, damos clic en el botón Aceptar y la solicitud cambiará a estado rechazada. En la sección Rechazo, en la parte inferior de la solicitud, se presentará la fecha en que se rechazó la solicitud y las observaciones que ingresamos en la pantalla previa. También se indica qué usuario realizó el rechazo. Estos datos también pueden ser consultados por la dependencia. Este es el fin del rechazo de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo. Este es el inicio de la consulta de una solicitud de aseguramiento de práctica de campo en estado rechazada. Una vez que la solicitud haya sido rechazada por parte de los usuarios de gestión de seguros, podemos consultar los motivos por los que se rechazó la solicitud. En la sección Rechazo, ubicada en la parte inferior de la pantalla, indicamos la fecha en que se rechazó la solicitud, las observaciones o comentarios que indicó el usuario de gestión de seguros y también se indica quién rechazó la solicitud.
En este estado no podemos hacer modificaciones ni solicitar correcciones. Este es el fin de la consulta de una solicitud de aseguramiento de prácticas de campo en estado rechazada.